Muy buenos días a todos. Bienvenidos al taller de revisión de la literatura y análisis bibliométrico. Esta actividad se enmarca dentro de los objetivos del proyecto denominado Planificación y Gestión Integral de la Pandemia COVID-19 en Paraguay, una integración de herramientas analíticas, epidemiológicas, económicas y sociales, que está siendo implementado por el Instituto de Desarrollo y cofinanciado por el CONACYT con recursos del FEI. Yo soy Gustavo Rivas, investigador principal de este proyecto. El tema abordado en este taller resulta más que relevante para realizar investigaciones serias y con verdadero sustento científico. Gabriel Pereira, nuestro investigador asociado al proyecto, se va a encargar de explicar con detalles este tema con un enfoque teórico y práctico. Gabriel es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Finanzas y otro en Economía de la Energía, Medio Ambiente y Transporte, con énfasis en Economía de la Energía. Actualmente está cursando un doctorado en Administración. Él también es ex becario de la Embajada de Francia y de Becal. En lo profesional, trabaja en varios sectores, incluyendo docencia universitaria e investigación. Además, realiza consultorías independientes y tiene emprendimientos personales. Antes que nada, yo quisiera agradecer a todos por su presencia y espero realmente que esta actividad pueda contribuir con el desarrollo de las ciencias en el país. Adelante, Gabriel. Bueno, muy buenos días para todos. Realmente, como dijo Gustavo, es un placer poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Es un tema bastante relevante. Vimos dentro del proceso de llamado a esta invitación que hicimos para el curso de hoy una muy buena convocatoria, mucho interés. Entonces creo que la participación de hoy va a ser primordial para aprender más que nada una herramienta y un proceso sistemático de revisión de la literatura que es fundamental para todo tipo de investigación. Entonces me gustaría compartir con ustedes ya sin perder tanto tiempo lo que sería la presentación del día de hoy. Bueno, entonces como comentó Gustavo, esto forma parte de un proyecto en el cual estamos trabajando. Entonces este primer taller vamos a analizar lo que es la revisión de la literatura y el análisis bibliométrico, ¿sí? Vamos primeramente, como bien se describe aquí, hay una parte teórica acompañada siempre de una parte práctica, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a desarrollar ciertos conceptos importantes para lo que es la revisión de la literatura de una forma sistematizada. Una vez finalizada esa primera parte de conceptos y teoría, vamos a ir a la parte práctica, en donde vamos a ir a las plataformas. Principalmente vamos a ir a la sección a partir del portal Psico, ¿verdad? Vamos a ingresar a Scopus, que es una de las plataformas que vamos a utilizar para la parte práctica el día de hoy, y vamos a hacer esas búsquedas a partir de los conceptos que vamos a ir construyendo en el capítulo 1. Ya en la siguiente parte, en la sección 3, vamos a hacer todo lo que es la revisión teórica, conceptual, de lo que está vinculado al análisis bibliométrico, para que eso pueda establecer ciertos cimientos para la siguiente parte práctica, en donde vamos a hacer un análisis bibliométrico de indicadores básicos a partir de la base de datos que construimos en la práctica 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, a partir de cada práctica, nos va a dar insumos para la siguiente compleja, desde el punto de vista de que no es tan intuitiva su utilización o que tiene mayores complicaciones por el acceso a ciertas bases de datos. También es una herramienta que actualmente se está utilizando bastante en todo lo que son las publicaciones de análisis bibliométrico o de revisión sistematizada de la literatura. Ya en la sección 6, como pueden ver ahí en la pantalla, más que nada son recomendaciones basadas en la experiencia, en mi corta experiencia como investigador, en donde voy a darle algunos tips, algunos consejos vinculados justamente a esa revisión sistematizada de la literatura que podría ayudarles a hacer mucho más sencilla la tarea
de la revisión de la literatura para luego proceder al siguiente paso de la redacción de algún artículo, de una tesis. Y finalmente va a haber una pequeña sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Donde vamos a poder discutir entre todos si es que hay alguna duda o consulta que haya quedado en el tintero durante el desarrollo de este taller. Bueno, entonces, primera sección, vayamos a lo que es la revisión de la literatura. Bueno, entonces aquí pueden ver en la diapositiva lo que es la pirámide del conocimiento o la jerarquía del conocimiento, ¿sí? O lo que normalmente llaman el paradigma DIKW, por sus siglas en inglés, el paradigma actual, que incluye en la base lo que son los metadatos y la DIKW, bueno, Data, Information, Knowledge y el Wisdom, sabiduría, o lo que aquí nosotros le llamamos como inteligencia en la punta de la pirámide. Lo que nos va mencionando aquí es cómo vamos pasando en cada una de esas etapas que pueden ver aquí en la pirámide. Vamos construyendo insumos para la siguiente gran sección, digamos. Porque, bueno, a partir de los datos, la información se define en términos de datos, el conocimiento a su vez se define en términos de la información y finalmente la sabiduría o la inteligencia se define en términos del conocimiento. Entonces, dependemos de pasar por cada una de estas etapas para finalmente construir un nuevo conocimiento, entender realmente qué principios son los que mejor describen el comportamiento de cada uno de esos términos que estamos analizando. Como ustedes ven ahí en la pirámide, cuando pasamos de los datos a la información, estamos hablando de una sistematización de los datos que nos permite justamente entender las relaciones que existen entre los mismos. Cuando pasamos de la información al conocimiento, estamos procediendo a un proceso de aprendizaje que nos permite entender los patrones que existen entre cada uno de esos datos que estuvimos analizando. Y finalmente, cuando pasamos del conocimiento a la generación de sabiduría e inteligencia, estamos hablando de que estamos entendiendo los principios que gobiernan esos comportamientos de cada uno de los términos analizados. Entonces es bastante interesante, es una visión bastante difundida de lo que es esa jerarquía del conocimiento. De igual manera, hay otra forma de ver esta pirámide, ¿verdad?, del conocimiento, una forma un poco más vulgarizada de analizarlo. Ustedes pueden ver ahí lo que era la base de nuestra pirámide, los datos, los metadatos, en donde no existe todavía ninguna interpretación de qué tipo de patrones existen entre los mismos. Luego ya en la parte de la información, como veíamos previamente, tenemos ya ciertas relaciones, ¿sí? Ven los colores que distinguen a cada uno de esos nodos. En la parte del conocimiento ya entendemos los patrones que existen entre cada uno de estos términos analizados. En la parte del insight es donde se genera el aprendizaje, realmente entendemos que existe una relación entre los mismos y podemos pasar al siguiente paso ya de describir los principios que están relacionados a cada uno de esos términos analizados que finalmente nos van a permitir crear o generar un nuevo conocimiento que va finalmente a tener un impacto en el área de la ciencia en la cual estamos trabajando. Entonces, ¿qué es una búsqueda eficiente o inteligente? Es como, yo lo relaciono bastante haciendo una analogía con lo que sería, bueno, hacer una búsqueda de hidrocarburos. Uno no va a ir a buscar gas o petróleo en un lugar donde sabe que evidentemente no va a encontrarlo. Al igual con el tema de la información, de los datos, de los metadatos, uno tiene que ir a la fuente en donde uno sabe que tiene mayor probabilidad de éxito de encontrar la información o los datos que necesita para poder seguir avanzando en esa construcción de conocimiento y de sabiduría. Entonces aquí hay una pequeña lista de pasos a seguir. Primeramente, la identificación de la base de datos a ser utilizada. Hoy en día, y vamos a ver un poco más adelante, que existe una gran variedad de bases de datos bibliográficas a la cual nosotros podemos acudir para buscar esas informaciones, esos datos que necesitamos para nuestra investigación. Así también una búsqueda eficiente debe permitir la replicabilidad del proceso, es decir, nosotros tenemos que tener
bien definidos los criterios de búsqueda, cómo hicimos nuestra búsqueda, por qué utilizamos ciertas palabras claves y no otras, qué criterios de inclusión o exclusión estuvimos utilizando para la misma, y todo ese camino que seguimos del proceso de construcción de nuestra búsqueda debe quedar documentada de manera a que cualquier persona que quiera evaluar nuestra investigación pueda replicar el proceso y en función a eso también, evidentemente, sacar mayores conclusiones sobre la validez o no del mismo. Finalmente, una vez que hicimos toda esa búsqueda, vamos a tener una lista final de documentos, un filtro de documentos que van a ser resultado de esos criterios de búsqueda aplicados y sobre los cuales vamos a nuevamente, de ser necesario, aplicar otros filtros a partir de la lectura de esos documentos. O de lo contrario, si estamos haciendo una investigación, un survey o una revisión exhaustiva de la literatura, bueno, podríamos directamente trabajar sobre esa misma base de datos. Eso ya depende del objetivo que tengamos en nuestra investigación. Y así también, bueno, es importante, tal vez no de la manera antigua como antes lo hacíamos, de tener las fichas de investigación donde anotábamos todos nuestros datos más importantes. Hoy, gracias a la tecnología, podemos hacer de una manera digital y vamos a ver que muchas de las informaciones que necesitamos para nuestra ficha digital de documentos que estamos analizando en nuestra bibliografía, ya lo podemos extraer a partir de otras herramientas tecnológicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas bases de datos bibliográficos más utilizados? Y no solamente, bueno, no solamente de publicaciones, de documentos, resúmenes de conferencias, libros, sino también de datos y metadatos que hoy tenemos. Bueno, ustedes pueden ver ahí en pantalla, yo le coloqué algunas de las más conocidas, ¿sí? Google Académico, Microsoft Academic, Elsevier con el Scopus, el Web of Science. Normalmente Scopus y Web of Science y PubMed son los que más se utilizan dependiendo del tipo de área que estemos analizando. Son las tres que normalmente encontramos que más se utilizan en publicaciones de revisiones exhaustivas de la literatura, pero existen otras como EBSCOhost, que son muy utilizadas aquí en el país, el Crossref, que es más para metadata, pero también tiene acceso a muchas publicaciones, de manera a ir a buscar en la fuente informaciones sobre distintas publicaciones de distintas áreas y ciencias. Entonces, con esta lista podemos ver que tenemos varios lugares a los cuales podemos elegir realizar nuestra búsqueda. Nuevamente, aquí va a depender mucho del objetivo que tengamos nosotros como investigación, de elegir si vamos a trabajar solamente con una base de datos, y eso tiene que estar explicado, fundamentado el por qué, o si vamos a trabajar con varias bases de datos, lo que evidentemente hace que sea mucho más compleja la realización de una revisión de la literatura o una sistematización de la misma, porque va a necesitar un trabajo personal de limpieza de las bases de datos, de ajustar ciertas informaciones que en algunas bases de datos ya nos ofrece como parte de los metadatos que podemos utilizar para el análisis, y otras que no tienen, entonces hay que unificar criterios. Entonces eso ya es una decisión personal del autor y el objetivo del análisis que tengamos. Entonces eso no se preocupen, vamos a ir viendo cuando vamos a la parte práctica cuáles son los datos que normalmente encontramos en cada una de estas opciones. Bueno, luego pasamos a la parte de la información, ¿sí? Entonces, aquí para la parte de la información, nosotros vamos a ir a buscar en las bases de datos bibliográficas la información, o en este caso los documentos sobre los temas que son de nuestro interés para nuestra investigación. Entonces, en este caso, tenemos que, para ahorrarnos tiempo, tanto de lo que va a ser limpieza a la base de datos como para el análisis, lo más eficiente es hacer una búsqueda inteligente de los documentos que son pertinentes para nuestra investigación. Para ello, sabemos que tenemos varias opciones. Por una parte, los primeros criterios de búsqueda normalmente son los operadores booleanos, que lo utilizamos día a día, tal vez algunos más que otros.
pero que nos permiten en plataformas de búsqueda, ya sea el simple Google en el cual hacemos búsquedas día a día, o si estamos en trabajo de investigación, nos permiten afinar nuestra búsqueda y llegar realmente a documentos que tienen mayor probabilidad de ser pertinentes para nuestra investigación. Entonces, dentro de lo que son los operadores booleanos básicos, tenemos el AND, el OR y el NOT. Luego también tenemos, una vez que hayamos aplicado nuestros operadores booleanos básicos ya con las palabras claves que nosotros identificamos para nuestra búsqueda, también tenemos las búsquedas parametrizadas que también nos ofrecen estas plataformas, en donde ya podemos elegir si es que vamos a buscar esas palabras claves solamente en el título de los documentos, o si también necesitamos que esas palabras claves identificadas también sean buscadas dentro del abstract, o si queremos establecer filtros de años de publicación. Eso es una búsqueda parametrizada en la cual ya depende nuevamente, como siempre digo, del objetivo y el alcance de nuestra investigación para establecer qué parámetros son los más pertinentes para la misma. ¿Ok? También vemos que en la atención, ahí abajo al pie de la diapositiva, hay otros operadores, booleanos no tan comunes como el AND NOT, ¿sí? Que vamos a encontrar en Scopus, que cumple una función igual al NOT de un criterio de exclusión. Y el SOR, ¿verdad? Que es la inclusión de una u otra variable. Vamos a ver en la siguiente diapositiva de manera mucho más gráfica cómo funcionan estos operadores booleanos básicos también. Entonces, esos operadores booleanos básicos nos van a ayudar bastante a afinar nuestra búsqueda, ¿sí? El OR, ¿sí? Que es un criterio de unión, como ustedes ven. Además del elemento A, también en la búsqueda debe estar el elemento B. El criterio del AND, ¿sí? Vemos que es un criterio de intersección. Tiene que buscar documentos en el cual aparezcan ambos elementos, no solamente uno de ellos. Entonces ustedes ven ahí, es bastante gráfico cómo va a ser el motor de búsqueda, cómo va a ir a buscar esos documentos en función a esos criterios que estamos aplicando. Y el criterio NOT, ¿sí? Que es un criterio de negación, en donde va a buscar solamente el criterio A y no así documentos que incorporen A y B o solamente B. Entonces, es eso lo que hace el motor de búsqueda de la plataforma cuando nosotros aplicamos estos operadores booleanos básicos, que evidentemente también los vamos combinando dependiendo de la necesidad que tengamos. Y finalmente el SOR, que no es tan utilizado, pero que también figura como dentro de los operadores booleanos básicos, es un criterio de exclusión. Busca documentos en los cuales estén A y B por separado, pero no en ese ramo de la intersección, por así decirlo. Dentro de también algunos operadores que podríamos utilizar, principalmente en lo que son las plataformas como Google Scholar o Microsoft Academic, ¿sí? Son esto que ustedes ven aquí en pantalla, ¿verdad? Las comillas para buscar palabras exactamente iguales a las que se encuentran entre comillas. Bueno, ahora aquí se repite el signo menos, en el cual lo que está haciendo es aplicando un criterio de exclusión sobre esa última palabra después de ese signo menos. El asterisco, ¿sí? Que actúa como, lo que hace es buscar palabras iguales o que coincidan con esa. El site, bueno, el site es para buscar sitios exactos o páginas web exactas. Y el paréntesis, que es para hacer una combinación de criterios de búsqueda, que como ustedes ven también, bueno, vamos a verlo luego en Scopus, los paréntesis permiten hacer búsquedas combinadas, y vamos a ver que en Scopus por lo menos estos paréntesis los va aplicando ya de manera automática, a medida que vayamos aplicando nuestros criterios de búsqueda. Así también hay otros criterios que son también muy utilizados. También, por ejemplo, uno de los que se suele utilizar mucho cuando no tenemos acceso a bases de datos bibliográficas avanzados, como son Scopus o Web of Science, ¿sí? Normalmente utilizamos el file type, .pdf, para que nos devuelva esa búsqueda solamente archivos PDF. En este caso, lo que estamos buscando tal vez son documentos open access, ¿sí? Publicaciones de acceso libre, no pagos, que podamos tener acceso a partir de esas bases
de datos bibliográficas abiertas, por así decirlo. Bueno, entonces, a partir de esto, encontramos que hay distintos criterios de inclusión e exclusión, además de los operadores booleanos básicos, que son lo que sería una búsqueda parametrizada. Entonces, ustedes ven ahí, cuando vayamos a la parte práctica en la base de datos de Scopus, vamos a poder hacer primeramente elegir dónde queremos aplicar nuestros criterios de búsqueda, ¿sí? Porque primeramente ya tenemos que tener en mente qué palabras claves mejor describen nuestra búsqueda, que va a estar vinculada a la investigación que estamos realizando, y dónde vamos a estar seleccionando en qué secciones específicamente queremos que se apliquen esos criterios de búsqueda. Queremos que se apliquen en todas las opciones disponibles, lo que sería la opción All, o queremos que esos criterios de búsqueda finalmente estén vinculados solamente a ciertas secciones de los documentos científicos que vamos a estar estudiando, ya sea las palabras clave, en los keywords, en el título o en el resumen, en el abstract. Entonces, también hay una opción combinada que incluye estas tres secciones, digamos, que son las más básicas de un documento científico. Y adicionalmente también vamos a ver en el Scopus que podemos aplicar distintos criterios de inclusión y exclusión dependiendo de distintas opciones, ¿verdad? Ya sea podemos hacer un filtro por código de fuente, por el nombre de la revista, ¿sí? Estamos solamente interesados en publicaciones que estén asociadas a la revista Nature o a otra. Podemos buscar por área de la ciencia, si queremos ciencias naturales, ciencias económicas, etc. El idioma, si solamente estamos buscando publicaciones en lengua española, o si buscamos también artículos solamente en inglés. El año de publicación también podría ser otro criterio. Por ejemplo, cuando estamos hablando del área de desarrollo sostenible, solamente queremos saber las nuevas publicaciones desde el 2015 hasta la actualidad, desde el momento en que haya sido firmado la Agenda 2030. También podemos buscar por cantidad de citaciones. Esto ya va a ser cuando empecemos a trabajar sobre el análisis bibliométrico. También podemos buscar por tipo de documentos, si solamente nos interesan los artículos científicos o si también queremos incluir en nuestra búsqueda artículos de revisión, artículos de conferencia o libros, etc. Y también cuando hacemos nuestra búsqueda, como les mencioné previamente, tenemos que elegir si es que queremos también solamente filtrar por documentos Open Access o también los demás documentos de tipo pago. Y también es importante, además de eso, como les dije, definir si es que vamos a trabajar con una sola base de datos bibliográfica o queremos hacer una investigación mucho más exhaustiva que implique el análisis de documentos de varias bases de datos bibliográficas. Esto es importante porque, evidentemente, por ejemplo, la base de datos bibliográfica de Scopus está asociada al Sevier. Entonces, lo que normalmente tenemos acceso es a las revistas que están indexadas a esa editorial. Lo mismo sucede con Web of Science y con cada una de esas bases de datos. Cada una tiene un acceso a ciertos tipos o a ciertos documentos en particular. Entonces, es una decisión bastante importante elegir con qué bases de datos vamos a ir trabajando. Bueno, entonces, me gustaría pasar ahora a la práctica, ¿sí? Entonces, cierro mi presentación. Entonces, vayamos a la primera parte. Yo no sé si están viendo ahora mismo mi navegador. Entonces, estamos en SICO. Antes de avanzar con el SICO, ¿sí? Me gustaría mostrarles, ¿verdad? Ustedes tienen aquí, como les mostré, todas las oportunidades, todas las alternativas para hacer sus revisiones, sus búsquedas en particular, ya sea el Google Académico, el Microsoft Academic, ¿sí? El Semantic Scholar, que es también una herramienta bastante reciente que nos permite tener acceso a varios tipos de documentos. Si queremos buscar sobre COVID-19, podemos tener acceso a una serie acá tenemos 203.000 resultados, ¿sí? Sobre COVID-19, en donde podemos nuevamente filtrar por tipo de revista, por autor, nos permite hacer esos filtros, estos parámetros que dijimos, esa búsqueda parametrizada, por tipo de publicación, ¿sí? Si tiene o no tiene PDF, como dijimos, normalmente
nos interesan. Si es que no tenemos acceso a bases de datos bibliográficos pagos, normalmente nos interesa tener acceso a aquellos documentos que tienen PDF de acceso libre. Las fechas, ¿sí? Acá vemos que la mayor cantidad de publicaciones sobre COVID sí están más que nada en los últimos años. Y el campo de estudio, medicina, arte, biología, etc. Lo mismo, podemos hacer las búsquedas parametrizadas en el Google Scholar, ¿sí? Como dijimos, aplicar los operadores booleanos básicos, ¿verdad? Queremos buscar COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿sí? Acá había hecho una búsqueda, y que también tenga el término de Wuhan, donde se originó, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que les va a tirar, les va a arrojar esos resultados de acuerdo a estos operadores básicos, ¿verdad? Tiene que incluir COVID-19 o el concepto de la palabra SARS-CoV-2 en la búsqueda, y además que incluya la palabra Wuhan. Entonces ahí, nuevamente, es una búsqueda mucho más afinada que si colocásemos solamente COVID-19, en donde vamos a encontrar muchos resultados que tal vez no son los pertinentes, no son aquellos que estamos buscando en nuestra investigación. Entonces, principalmente para estos motores de búsqueda generales, la utilización de los operadores booleanos es bastante importante para poder hacer el filtro. De la misma manera, también el Microsoft Academic también es bastante interesante porque también nos da ciertas métricas sobre los documentos, una visión un poco más detallada de esos artículos o documentos a los cuales nos lanza como resultado de esa búsqueda. Entonces también es otra alternativa bastante válida para hacer una revisión de la literatura. El Crossref también es otra muy buena alternativa y también permite acceso a metadatos. El EBSCOhost, ¿sí? Que es un poco más básica, pero que también es una herramienta que tenemos disponible hoy en día. Y bueno, esas son digamos, las alternativas básicas que quería mostrarles, que también son bastante válidas, ¿sí? Entonces vayamos al SICO, ¿sí? Yo no sé si todos pudieron hacer la solicitud de la misma. Normalmente tendrían que haber hecho el pedido de su usuario, su contraseña. Si ya lo tienen, habrán tenido que haber recibido un correo electrónico con su usuario y su contraseña, y podían dar aquí en ingreso y cargar su usuario y contraseña correspondiente. Yo ya ya ingresé en mi usuario, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hayan dado el ingreso con su usuario y contraseña, les va a volver a abrir esta página y nosotros vamos a ir aquí hacia la mitad de la pantalla donde dice recursos disponibles, ¿ok? Aquí tenemos varios de los recursos disponibles a partir del portal SICO, y lo que nos interesa utilizar ahora mismo Scopus. Bueno, entonces yo luego, al finalizar la charla, el taller, les voy a pasar estos documentos que resumen cada una de las prácticas que vamos a ir haciendo, ¿sí? Ustedes ven aquí el paso por paso de lo desarrollado, con las búsquedas que vamos a ir haciendo, y también la forma de ir aplicando esos filtros, ¿ok? Adicionalmente, ustedes también van a encontrar en la diapositiva y en el video que vamos a estar compartiendo cómo vamos a ir haciendo esas búsquedas ahora mismo en la parte práctica, ¿sí? Entonces, aquí nosotros llegamos, les comenté, vamos a trabajar en el portal SICO, con nuestro usuario, y vamos a utilizar Scopus. Ustedes ven aquí, ya estamos aquí, tenemos abierto nuestro usuario del CONACYT a partir del portal SICO, y yo les recomiendo que puedan también ingresar con su propio usuario en Scopus, o sea, puedan dar la creación de su usuario ya en Scopus, de manera que también puedan puedan guardar cada una de esas búsquedas que van realizando en su investigación. Entonces, estamos en este punto, como dijimos, el ingreso, habrán hecho la solicitud de su usuario, habrán recibido su usuario y contraseña, luego ingresan en el portal SICO y luego van a poder utilizar los recursos disponibles. En este caso, el recurso que nos interesa es Scopus, ¿ok? Que está vinculado a todo lo que son las revistas indexadas al Elsevier. Entonces, ahora mismo nos encontramos aquí, ¿sí? En esta pantalla principal, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como vamos a ir detallando aquí en el documento que les dije, la primera búsqueda es simplemente una búsqueda totalmente general sobre COVID-19, ¿sí? Entonces, acá, como les dije, ustedes tienen la opción de elegir
dónde quieren hacer la búsqueda de esos criterios que vamos a estar aplicando aquí. Entonces, en la primera búsqueda vamos a elegir todos los campos y vamos a colocar COVID-19 para ver, más que nada para conocer un poco la interfaz. ¿Ok? Entonces vamos a buscar. Entonces ustedes pueden ver aquí que nos arroja los resultados de esa búsqueda. 116.444 documentos, resultado de esos criterios de búsqueda aplicados. Ustedes ven aquí cuál fue el camino de búsqueda que está utilizando la plataforma, ¿sí? Entonces, todos los campos y la palabra clave que estamos buscando es COVID-19. Entonces, ustedes pueden ver primeramente, hay dos grandes columnas, por así decirlo. Por un lado, esta columna en donde se definen todos los parámetros y criterios de inclusión-exclusión, ¿sí? Y por otro lado, acá tenemos la otra gran columna con los resultados de nuestras búsquedas. Entonces, aquí nosotros tenemos dos opciones. Si ustedes están buscando una cantidad mucho más reducida de documentos, pueden hacer la selección manual de los documentos que ustedes consideran que son pertinentes, o, como es en nuestro caso, nosotros lo que estamos buscando con esta primera práctica es generar una base general, una base de datos general para nuestro análisis bibliométrico. Entonces, podemos dar all y va a estar seleccionando los 116.444 documentos que nos da como resultado de esta búsqueda que ustedes ven aquí. Evidentemente eso no es práctico, ¿sí? Nadie está en condiciones de manera particular, individual, de poder tal vez dar lectura a todos estos documentos. Necesitamos evidentemente afinar un poco más nuestros criterios de búsqueda. Entonces para ello vamos a hacer una segunda búsqueda donde sí ya vamos a aplicar otros, por lo menos algunos operadores booleanos básicos y algunos parámetros de búsqueda que permitan simplificar nuestro trabajo. Entonces volvamos atrás, ¿sí? Como dijimos, acá tenemos los criterios de búsqueda, esto ya lo hicimos. Pasamos al siguiente. En este caso, vamos a buscar solamente en estas secciones y vamos a aplicar estos criterios de búsqueda, ¿sí? Entonces, volvamos. Vamos, campos avanzados. Vamos aquí, Advanced Document Search, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a cargar ya con los criterios avanzados de búsqueda. Ustedes también, cuando le dan esta búsqueda avanzada, esta opción, ustedes pueden ver que tienen la opción aquí de elegir los operadores booleanos básicos y también les va a ir explicando qué significa cada uno de esos operadores booleanos básicos en caso de que no lo conozcan o no lo hayan utilizado. Y también tienen otros criterios o parámetros de búsqueda que podemos aplicar. En este caso dijimos que vamos a buscar nuevamente COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces colocamos COVID-19, hacemos clic o más. En este caso es mucho más práctico dar clic en el operador booleano aquí, porque hay ocasiones en las que escribimos directamente el operador y no lo reconoce. Entonces nos aseguramos que efectivamente está considerando ese operador para nuestra búsqueda al hacer clic en el signo más aquí relativo a cada uno de esos operadores. Y dijimos SARS-CoV-2, ¿ok? No habíamos aplicado más otro criterio. Entonces, vamos a buscar. Son simplemente un operador booleano más. Entonces, luego dijimos, además de nuestros operadores booleanos básicos, acá lo que hicimos es afinar un poco más. Nos interesa solamente SARS-CoV-2 perdón, acá tiene que ser AND. Y luego vamos a aplicar los otros criterios de búsqueda, ¿sí? Que aquí en este caso, aquí me equivoqué, teníamos que aplicar title key apps y acá COVID-19 o SARS-CoV-2. Ahí bajamos un poco más los documentos que arrojó como resultados.
Adicionalmente también acá les coloco que queremos buscar por limitar a los años, al año 2021 y al año 2020 y que sea en idioma español. ¿Ok? Entonces eso también podemos hacerlo aquí desde la columna de parámetros de afinación de nuestra búsqueda. ¿Sí? Podemos ver por idioma. Aquí vemos español. Y también podemos ver acá tienen área de la ciencia, tipo de nombre del autor, años, ¿sí? Acá queremos ver 2020, 2019, ¿sí? Y una vez que elegimos esos criterios, damos limitar solamente a eso. ¿Ok? Ahí redujimos la búsqueda a 2.463 resultados. ¿Ok? Entonces, es un número un poco más manejable que nos permite generar una base de datos para lo que va a ser nuestro análisis bibliométrico. Entonces, supongamos que luego de este criterio de búsqueda aplicado, si bien es bastante básico en una investigación, tenemos que afinar mucho más los criterios de búsqueda, tal vez utilizar otros parámetros y otros operadores booleanos que nos permitan afinar tal vez en este caso podría ser por ubicación geográfica, solamente nos interesan las publicaciones que estén o que mencionen a China y a Italia, o solamente publicaciones que estén trabajando con países de Sudamérica. Bueno, eso ya va a depender del tipo y alcance de la investigación que estemos realizando. ¿Okay? Esto simplemente para tener una primera visión de todas las alternativas que tenemos. Entonces, supongamos, como dije, que estamos contentos con el trabajo que hicimos y vamos a seleccionar todos estos artículos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les menciono aquí. Que hacemos la búsqueda. Ustedes, como ven aquí, tenemos en el mismo panel que estábamos trabajando el número de resultados, marcar todas las opciones para seleccionar todos los archivos o hacerlo de manera manual, como les mencioné, y todos los otros parámetros de inclusión o exclusión que queremos hacer para nuestra revisión, para nuestra selección de artículos que finalmente van a quedar en nuestra base de datos, como años de publicación, autor, área de la ciencia, idioma, tipo de documento. Todo eso ustedes lo tienen aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes pueden seleccionar y filtrar de acuerdo a los criterios y parámetros que ustedes consideren pertinentes para su investigación. ¿Ok? Entonces, una vez que dijimos que estamos contentos, podemos proceder a exportar los datos. Incluso también tenemos aquí, ustedes pueden ver distintas opciones, descargar, ver las citaciones, el detalle, ver las citas o grabar la lista. ¿Sí? También podemos guardar como un PDF, enviar por correo electrónico, imprimir. En este caso, la opción que a nosotros nos interesa, si bien aquí dice CSV Export, descargar como un archivo de tipo CSV, nosotros vamos a hacer clic aquí en la opción y lo que nos interesa es bajar el archivo como un archivo .bib, ¿sí? Que es un archivo que permite trabajar con bases, con las metadatas bibliográficas en nuestra herramienta que vamos a utilizar en la práctica 2. ¿Ok? Ustedes aquí pueden elegir qué tipo de los metadatos que encontramos en estas publicaciones y que nos van a servir para el análisis bibliométrico quieren utilizar. Si ustedes tal vez no están interesados en todo lo que es información de financiamiento de las publicaciones, de los documentos, o de las otras informaciones, pueden deseleccionar esas opciones. Pero si tal vez no están seguros, lo mejor es marcar todo, de manera a que una vez en la herramienta de análisis bibliométrico tengan acceso a todos estos metadatos ya bien organizados y disponibles para el análisis y puedan trabajar sobre ellos de acuerdo a lo que vayan encontrando como pertinente. Perdón. Bueno, entonces, luego, una vez que seleccionaron, pueden dar exportar. Pero acá se van a dar cuenta que nos encontramos con una dificultad, ¿sí? Que cuando hacemos la descarga de datos en Scopus, en el formato BIB, que es el que necesitamos, solamente nos permite descargar hasta 2000 documentos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Entonces salimos y vemos la manera de trabajar esa situación, que es lo que yo también les describo aquí en la presentación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para trabajar si tenemos más de 2000 documentos?
Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a partir en dos digamos, secciones, nuestras publicaciones, una que tenga un poco menos de los 2000 y otra que nos permita trabajar con el saldo. Y luego vamos a unificar ambas bases de datos a partir de esta herramienta que se llama TextMaker, que si no la descargaron, bueno, también es una herramienta de acceso libre, gratuito, que pueden utilizar para justamente trabajar en estos casos en los cuales tengan más de 2000 artículos. Como les dije, este tipo de casos no es tan común. Normalmente nosotros buscamos trabajar con una cantidad de artículos que sea mucho más gestionable, manejable, entre 200, 500. Incluso hay publicaciones que se enfocan, por ejemplo, en los 50 artículos más citados. ¿Ok? Entonces, eso ya va a depender como le dije, del alcance y el tipo de investigación que están realizando. A pesar de que no es un caso muy común trabajar con más de 2000 artículos, es importante que sepan de que pueden igual pasar por esa situación y existen alternativas para generar esa base de datos a pesar de esta limitación inicial. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar esta herramienta. Les voy a mostrar primeramente la parte teórica y luego vamos a la parte práctica. ¿Sí? Van a poder, es como un software que funciona prácticamente como un látex, ¿sí? En donde ustedes van a ir cargando las bases de datos descargadas de Scopus y de manera separada, y luego vamos a proceder a la unificación de los mismos a partir de un proceso que les voy a ir mostrando, que va a ser mucho más sencillo cuando les vayamos a la parte práctica, pero que como me gustaría mostrarles que ustedes también van a tener aquí en la presentación todos los detalles, si es que tal vez no pueden seguir en la parte práctica, cómo hacerlo una vez que dispongan de mayor tiempo para hacer el análisis. Entonces, vamos a grabar las bases de datos que descargamos de Scopus, vamos a pasarlo al TextMaker y vamos a unificarlo en el TextMaker, haciendo un simple proceso de copiar y pegar en un solo archivo y guardarlo nuevamente como un archivo en formato BIB. No reviste mayor dificultad, pero vamos a ir a hacerlo igualmente para que ustedes puedan ver ese proceso, ¿sí? Entonces vayamos nuevamente a nuestro Scopus. Aquí en este caso también yo les menciono en la parte práctica, ¿sí? Hicimos la búsqueda, ya encontramos los artículos, hicimos los filtros. Lo que queremos es ahora separar en dos grandes secciones. Entonces en este caso vamos a irnos a la parte de filtro por tipo de área de la ciencia. Entonces, vamos a ir dentro de nuestra búsqueda parametrizada a buscar el área medicina, ¿ok? Y vamos a descargar el archivo BIB y, perdón, además de seleccionar medicina, tenemos que siempre darle a la opción, perdón, delimitar solamente a esa área de la ciencia. Entonces teníamos 2000, vamos a ver, ahora lo voy a aplicar el filtro que vamos a tener 1827 artículos que son menores a los 2000 artículos. Entonces le damos seleccionar todos y luego le podemos ya dar exportar. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí se está descargando un primer archivo, scopus.bib. Luego podemos ir para atrás. ¿Sí? Volvemos. Vemos que tenemos 2463. Volvemos al área de búsqueda por área de la ciencia. Vamos a la opción ver todos. Y en este caso vamos a dar la opción excluir, ¿sí? Se está descargando todo el archivo, es bastante pesado. Vamos a ver que no, tanto por la complejidad de trabajar con tantos documentos como por el peso del procesamiento de esas bases de datos, lo mejor casi siempre es tratar de afinar mucho más la búsqueda, ¿sí? Entonces, acá tengo que dar cerrar. Entonces, volvemos a dar todos, ¿sí? Y le damos excluir ahora medicina. Y vamos a ver que nos vamos a quedar con la diferencia de artículos que formaban parte de esos 2400 artículos que teníamos. Entonces, nuevamente, podemos proceder a seleccionar todos y a descargar el archivo en formato BIB. ¿Ok? Entonces, ahí van a tener los dos archivos que van a totalizar
los 2.400 documentos que teníamos en un principio y que no podíamos descargarlo en un solo documento, ¿sí? Entonces, pasemos al TextMaker, ¿sí? Como les digo, TextMaker es un archivo libre, gratuito, que pueden descargar sin ningún inconveniente, no es pesado, entonces no van a tener problemas para el mismo. Y lo que tenemos que hacer es abrir ambos documentos, ¿sí? Vamos a descargas. Primero abrimos el Scopus, que era el que tenía los 1.800 artículos. Y también vamos a abrir, una vez que descargue esto, vamos a abrir el archivo con el saldo de los documentos, que era el archivo Scopus 1, ¿sí? Entonces vemos que luego ustedes aquí, en este cuadro, van a ver que ya están descargados ambas bases de datos. Una con los 1.800 y otra con el saldo de los documentos que completan los 2.400 artículos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí?, todo este archivo Scopus 1. Entonces damos Control A, seleccionamos todo el texto que hay aquí, copiamos Control C y nos vamos a Scopus 1, ¿sí? Sale Scopus general, el que tiene los 1.800 artículos. Nos posicionamos en la primera línea y damos Control V, pegar lo que acabamos de copiar de la base de datos más reducida, y eso nos permite unificar todo en un solo documento. ¿Ok? Entonces luego podemos dar a guardar como, y nos vamos a colocar un nombre a esta nueva base de datos unificada, ¿sí? Que puede ser COVID-19.biv. Aquí es importante que coloquen el formato de texto el formato de documento que vamos a utilizar, porque si no, por defecto, el TextMaker lo graba como un archivo TXT. Entonces, siempre cuando unifiquen los documentos, no se olviden de colocar .biv para que se quede el formato que es el que vamos a utilizar para el análisis bibliométrico. Luego le damos guardar y finalmente ya tenemos una base de datos unificada con los 2.400 artículos, que en un principio no podíamos hacerlo directamente en Scopus. ¿Ok? Entonces, allí culminamos la primera parte de la generación de la base de datos. Ya tenemos una base de datos de 2.400 artículos sobre el COVID-19 y que también incluye el término SARS-CoV-2. Tiene filtros de años de publicación, ¿sí? Y que también solamente considera artículos en idioma español, como está filtrado aquí. Los 2.463 artículos están filtrados por idioma español. Y ustedes ven aquí lo que dijimos, ¿verdad? Que tiene que quedar registrado el camino de búsqueda. O sea, la replicabilidad que pueda tener luego el análisis que nosotros hicimos. Es decir, que cualquier otro investigador pueda encontrar que ustedes aplicaron este criterio de búsqueda en la fecha de hoy, 30 de enero, y que pueda ver que efectivamente se puede llegar a esta cantidad de artículos aplicando estos criterios de inclusión, exclusión, búsqueda a partir de operadores booleanos y la búsqueda parametrizada, o lo que llamamos como la búsqueda combinada. ¿Ok? Adicionalmente, ustedes también tienen otros tipos de análisis que pueden hacerlo aquí en el Scopus, ¿sí? Pero que por cuestiones de tiempo no voy a profundizar mucho. En el SciVal ustedes pueden ver, más que nada son análisis de cienciometría para ver cómo va avanzando todo lo que es el ámbito científico en un país en particular. Tiene acceso a muchos países. También ustedes pueden guardar aquí sus búsquedas. Pueden volver atrás si ustedes quieren editar esta búsqueda. Pueden volver para atrás y editarla. No hay problema. Pueden aplicar otros operadores booleanos, ¿sí? Y muchas otras funcionalidades que solamente con la práctica van a poder ir afinando y utilizando en favor de justamente la realización de una búsqueda sistematizada de la literatura que permita llegar a esa construcción de conocimiento que dijimos, que finalmente vaya a generar impacto en nuestras áreas de la ciencia en la cual estamos trabajando. ¿Ok? Entonces aquí la primera parte de lo que es la generación de nuestra base de datos que vamos a estar utilizando para nuestro análisis bibliométrico ya está listo. Ya podemos
utilizar la misma en la herramienta que les vamos a estar sugiriendo el día de hoy. Y entonces podemos pasar a la segunda parte teórica de este taller. En la primera parte dijimos que analizamos todo lo que era revisión de la literatura, cómo son esos conceptos básicos que vimos, la pirámide de conocimiento, la jerarquía de conocimiento, y cómo aplicar ciertos operadores booleanos básicos y las búsquedas parametrizadas en las bases de datos bibliográficos que les sugerimos. Evidentemente, como les reiteré, por cuestiones de practicidad, ¿sí? Gracias a que tenemos acceso al portal Psico, también podemos hacer uso de las herramientas de Scopus, y también, evidentemente, ustedes, al tener su usuario y contraseña, también pueden ingresar a cada uno de los artículos una vez que los hayan seleccionado. En este caso, no es muy práctico ir a cada uno de los 2.463 documentos, pero ustedes, tal vez, en sus casos particulares, si es que tienen una menor cantidad de artículos de documentos y hay alguno en particular que les interesa, pueden ir directamente al artículo, les va a derivar a esa publicación y ustedes pueden ir a ver y descargar el artículo a partir de justamente tener este usuario y contraseña en el portal. ¿Ok? Entonces, es otra de las facilidades y por las cuales nosotros les recomendamos que también generasen su usuario en el portal Psico. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo vayamos avanzando para seguir viendo la herramienta de análisis bibliométrico que realmente es lo que nos interesa. Ahora ya tenemos el insumo, que es la base de datos unificada, y luego vamos a proceder a su análisis en la herramienta que le vamos a estar proponiendo hoy. Bueno, entonces pasamos al análisis bibliométrico. Dentro del análisis bibliométrico vamos a encontrar que hay una de las personas que acuñó este término de bibliometría, es justamente Alan Pritchard, y él la definió ya a finales de los años 60 como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticas dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación. Hoy en día vamos a ver que justamente hay mucho de estadística y de métodos matemáticos para esas técnicas de recuento y análisis de ciertos aspectos de las publicaciones científicas. Justamente aquí ustedes también les coloqué porque me pareció pertinente lo que fue la opinión de una publicación de Amezquita y otros, en donde justamente menciona que esas técnicas de recuento se caracterizan por tener múltiples utilidades, que pueden ir desde justamente analizar el volumen de publicaciones, el número de citaciones o las fuentes más citadas, el índice de productividad o de impacto de cada uno de los autores o de las revistas o de las instituciones, cuáles son las revistas que tienen mayor número de citaciones y publicaciones, lo cual también facilita el trabajo de los investigadores, ya sea para fines de justamente un análisis bibliométrico o para fines de elegir o seleccionar en qué revista o con qué autores le convendría trabajar y hacer tareas de, digamos, de interacción con otras academias, con otras universidades para las publicaciones de documentos en conjunto. Vamos a ver que todo este tipo de información, de datos, puede ser analizado a través de la bibliometría. Adicionalmente, también, como les menciono aquí, ¿sí? Otra de las personas importantes dentro del área de la bibliometría, vamos a cambiar, okay. Otro de las personas importantes dentro del área de la bibliometría es Eugene Garfield, que también fue otro de los grandes precursores de la bibliometría, incluyendo o generando nuevos índices de análisis de impacto de los autores y análisis de impacto también de las revistas, de los journals. Entonces, eso también son dos de las personas que podemos destacar dentro de esta área. Vemos también que de manera general, el área de la bibliometría normalmente es confundida y de hecho en la ciencia misma hay todavía mucha discusión sobre la superposición que hay entre las distintas áreas o enfoques que utilizamos para el análisis de las publicaciones y de la ciencia en general, ¿verdad? Muchas dicen que hay una superposición muy importante entre la cienciometría,
la bibliometría y la infometría. Y es por eso que también, si bien todavía hay discusiones al respecto, es importante entender que la cienciometría de manera general es mucho, aplica a un ámbito mucho más amplio de análisis de la ciencia. Como ustedes ven aquí, la definición exacta es que es el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. Lo estudia entonces de manera mucho más general. Mientras que la bibliometría se centra principalmente en el cálculo y análisis de valores, esas técnicas de conteo de citaciones, de número de publicaciones, digamos, la historia de las publicaciones realizadas por un autor, su índice de impacto, y es mucho más vinculado a ese enfoque que les mencioné previamente. Entonces, también me pareció pertinente, si bien no vamos a analizar lo que es la cienciometría y la infometría, me pareció pertinente compartir el cuadro de una publicación de McGrath, donde se van definiendo las diferencias entre cada una de estas tres ciencias, que si bien podría tener ciertas áreas grises en donde se superponen, encontramos que según este autor, las diferencias serían estas que ustedes ven aquí en pantalla, ya sea el objeto de estudio, las variables que son analizadas, los métodos que son aplicados. En la bibliometría hablamos más de clasificación, de frecuencia, el conteo, de citaciones, y las distribuciones por área de ciencia, y los objetivos, ¿verdad? Como les mencioné, la bibliometría puede ayudar a asignar mejor los recursos, al elegir de manera más eficiente con qué instituciones nos gustaría trabajar para hacer una investigación, en qué revista obtendríamos un mayor impacto con nuestra publicación, etcétera, etcétera. Y es eso también lo que se detalla en un estudio de López de Prado del año 2000, ¿sí? Que la bibliometría debe visualizarse o considerarse como una herramienta que permita obtener dos grandes objetivos. Por un lado, lo que es el estudio de todo lo que está vinculado a esa literatura científica, ya sea volumen, crecimiento, obsolescencia, la difusión de ese documento. Y por otro lado, lo que sería el análisis de esos actores, ya sean los autores, las instituciones, los países mismos. Vamos a encontrar que dentro de los indicadores bibliométricos hay también un componente del análisis de la estructura social, la estructura del conocimiento y la estructura de trabajo de los países que puede ser analizado a partir de la bibliometría. Algunas de las medidas o métricas más comunes aplicadas en el análisis bibliométrico son estas que ustedes ven aquí en pantalla. Y de hecho, lo que yo compartí aquí es lo que prácticamente es lo que vamos a encontrar en la herramienta que vamos a utilizar para el análisis bibliométrico. Por un lado, tenemos todas las métricas vinculadas con los autores, ¿sí? El índice de impacto H, G y M, que son distintas alternativas. Podemos analizar también por tipo de afiliación de los autores, cuáles son los que tienen mayor número de publicaciones o de citaciones, dependiendo de su afiliación, con qué universidad están o a qué universidad están representando. Podemos analizar la producción en el tiempo y podemos analizar también de acuerdo a las nacionalidades. Otro de los criterios de análisis también importantes es el de las fuentes, por tipo de revista, por revista más relevante y por otras métricas que permiten también identificar cuáles son las revistas que, como la ley de Bradford, que permiten justamente entender e identificar cuáles son las revistas que componen el núcleo central de ese tema en particular que estamos analizando. Los documentos también, más que nada aquí son técnicas de estadística y de conteo, de número de citaciones, de referencias, de conteo de palabras. Y luego ya vienen todo lo que son las estructuras conceptual, intelectual y social, ya sea el enfoque de redes, ¿sí? Que básicamente se basa en la teoría de redes, de cómo están interconectadas, ya sean las palabras clave o las áreas temáticas, etc. La estructura intelectual, cómo ciertos autores van generando redes de cositaciones entre ellos.
y la estructura social, que es el mapa de colaboraciones. Como le dije, tal vez en Europa vamos a ver una mayor conexión entre cada uno de estos países en lo que se refiere a publicaciones de artículos o documentos científicos. Otras consideraciones importantes que debemos considerar, ¿verdad? Es que no siempre vamos bueno, reformulando, ¿verdad? Tenemos consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis bibliométrico. Por ejemplo, el de la calidad. El hecho de que una publicación tenga mayor cantidad de citaciones no necesariamente significa que sea un artículo que sea mejor o peor que otro. Eso es importante entender. Porque evidentemente sabemos que también en las publicaciones podemos encontrar artículos que son citados no por ser una excelente publicación, sino tal vez porque su teoría ha sido refutada y normalmente se la menciona para dejar eso constancia dentro del análisis que estamos realizando. Entonces, no necesariamente número de citaciones significa documentos científicos de alta calidad. De la misma manera, también es importante entender los patrones disciplinarios, como nos menciona aquí en la pantalla. Vemos que hay ciencias que tal vez tienen una cultura dentro de sus publicaciones de hacer mayor uso de las citaciones que otras ciencias, como tal vez la comparación entre medicina y ciencias sociales o ingeniería. Entonces, hay que entender, además, cuando hacemos la interpretación de estos análisis bibliométricos, además de generarlos, no solamente generarlos, sino interpretarlos dependiendo de la disciplina que estamos estudiando. E incluso vamos a ver que hay estudios que indican que mismo dentro de una misma ciencia, las subáreas de estudio o de análisis también tienen patrones que deben ser entendidos para poder hacer una mejor interpretación de ese análisis bibliométrico. Por ejemplo, en medicina, tal vez podría haber subáreas que tienen patrones de citaciones que son muy distintas unas de otras y que eso también va a influir en el análisis que vayamos haciendo. El nivel de experiencia del investigador. No podemos, evidentemente, comparar los índices de impacto de un investigador que tiene 15 o 20 años ya en el área de la ciencia contra uno que recién está dando sus primeros pasos en la investigación. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta al hacer análisis de esos aspectos dentro de lo que es el análisis bibliométrico y más particularmente el análisis de los autores. También, y si bien no está mencionado aquí, también no hay una relación directa entre la cantidad de años que han pasado desde la publicación de un artículo y su calidad o su mayor cantidad de citaciones, ¿verdad? Podemos encontrar artículos que se publicaron en el 2010 que tienen menor cantidad de citaciones que un artículo que tal vez se haya publicado hace un mes. Entonces, no existe tampoco relación entre el tiempo de la publicación y, digamos, su impacto en el número de citaciones. Y, bueno, finalmente, como también ven aquí en pantalla, lo que es la cobertura de la base de datos, también es otro de los factores, como les mencioné ya en la sección 1, es muy importante fundamentar o argumentar el por qué estamos trabajando con una u otra base de datos. Entonces, tal vez si estamos trabajando en el área de medicina, tal vez trabajemos mejor con la base de datos de PubMed. Tal vez si trabajamos en la ciencia de artes y humanidades, trabajemos con Scopus. Y si trabajamos con otras ciencias mucho más duras, trabajemos con Web of Science y así. Entonces, dependiendo de la ciencia o del tema que estemos analizando, también tenemos que analizar qué base de datos vamos a estar utilizando, de manera que los resultados que obtengamos sean los más pertinentes o aquellos que reflejan con mayor exactitud lo que realmente está sucediendo en la ciencia. Perdón. Bueno, entonces vamos a la práctica 2, que es ya la herramienta de análisis bibliométrico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, se le había pedido, perdón, voy a tomar un poco de agua. Se les había pedido, ¿verdad? Si bien no era obligatorio, pero para aquellos que quieran acompañar todo este proceso, que descargasen
R, ¿sí? Vamos a trabajar en R para hacer nuestro análisis bibliométrico. Entonces, aquellos que tal vez tengan instalado el programa, les invito a que lo abran. Vamos a ir trabajando sobre ese programa. No obstante, encontramos que también dentro de lo que son las herramientas bibliométricas de análisis, tenemos varias opciones, ¿sí? Por una parte, tenemos el eSight, que es una herramienta para análisis bibliométrico que tiene la particularidad que, bueno, solamente trabaja con las bases de datos de Web of Science. Todavía está restringido el acceso a la utilización para otras bases de datos, lo que nos hace imposible tal vez utilizarlo el día de hoy en este taller. Nosotros vamos a trabajar con Bibliometrics, ¿sí? A través de R y de la aplicación Shiny. Vamos a trabajar con la base de datos que generamos en Scopus, pero también es importante saber que Bibliometrics permite trabajar con otras bases de datos además de Scopus, que son Web of Science, PubMed, Cochrane Library y Dimensions. Bueno, y también tenemos otras herramientas que son estos otros, si bien nos permiten hacer ciertos análisis de métricas vinculadas a la bibliometría, están más enfocadas a la visualización de datos. Hoy también les voy a mostrar un poco de BOS Viewer, ¿sí? Que es una herramienta para visualización de datos y de redes bibliométricas, pero también hay otras herramientas que ustedes pueden analizar si son pertinentes para su investigación, que son alternativas a Bibliometrics, que les voy a mostrar hoy, y también a BOS Viewer, ¿sí? Pero sepan que tienen una inmensidad, una variedad importante. Hoy en día hay muchas alternativas para hacer este tipo de análisis. Adicionalmente, también les recomiendo, ¿sí?, este artículo de Moral y Muñoz y otros, que hace una muy buena descripción de todas estas alternativas para análisis bibliométrico a partir de la ciencia, a partir de herramientas y programas que tenemos disponibles hoy en día. Entonces, este artículo es más que recomendado para aquellos que quieran profundizar un poco más. Entonces, como les dije, vamos a utilizar aquí R. Para utilizar Bibliometrics, realmente nos recomienda, ustedes pueden ir a la página de Bibliometrics, ¿sí?, que descarguemos tanto R como, perdón, no estoy compartiendo mi pantalla. Dejar de compartir, voy a volver a compartir, ok. En pantalla 2. ¿Me avisan si están viendo el navegador? ¿Sí? Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces, acá ustedes pueden ir a Bibliometrics, que esta es la página oficial de Bibliometrics, en donde nos solicita o nos recomienda que para poder hacer uso de la herramienta tengamos descargado tanto R en su versión más actual como también RStudio, ¿sí? Es por eso que en la invitación que habíamos hecho a través del video y del flyer, le pedíamos que instalen ambos programas para poder utilizar luego la interfaz de Bibliometrics en Shiny. Entonces, si no lo hicieron, o pueden hacerlo después, ¿verdad? Yo les iré mostrando rápidamente aquí por cuestiones de tiempo. Pueden descargarlo aquí, tienen la página de Bibliometrics, también está eso en la invitación, donde descargar. Van a poder descargar ambas, tanto el R, ¿sí?, en versión gratuita, código abierto. Pueden descargarlo aquí ya sea para Windows o Apple. Y también tienen RStudio, ¿sí? También ponen descargar RStudio, van a encontrar estas opciones, y también ustedes ven totalmente free, totalmente gratis, la descarga de ambos programas que necesitamos para trabajar con el análisis bibliométrico de Bibliometrics, ¿ok? Entonces todo eso lo tienen ustedes también aquí en la opción Download, y tienen la descripción de lo que necesitan, ¿ok? Adicionalmente, una vez que ya lo descargamos, ¿sí?, vamos a ir a la práctica 2, yo les creé también otro documento, ¿sí?, que les voy a compartir luego. Abrimos RStudio, obviamente, nuevamente resaltando la necesidad que para poder utilizar tenemos que tener instalado RStudio y R, digamos, básico. Y entonces vayamos a abrir R, ¿ok? Cierro todo esto. Entonces abro RStudio y vamos a encontrarnos con esta pantalla general, ¿sí?
en donde vamos a ir cargando, simplemente vamos a necesitar, dependiendo de si sea la primera vez o si es la segunda o la tercera vez, 2 o 4 líneas de código. Para aquellos, como sé que todos están empezando, entonces también les creo una ayuda de memoria para que luego lo tengan a la mano. Cuando inicien por primera vez en RStudio, ¿sí? Tenemos que seguir la recomendación que nos da también aquí en la descarga, ¿sí? Vamos a instalar, tienen que dar este código, install package bibliometrics, ¿sí? Entonces con ello copian esta misma línea de código y lo pegan en su en R, ¿sí? Aquí. Entonces, directamente pueden copiar e instalar. Yo no lo voy a hacer porque toma mucho tiempo y ya lo tengo instalado, pero copian, pegan y le dan Enter y inmediatamente después la herramienta va a empezar a compilar y les va a ir lanzando todos todo este texto donde les va mencionando cómo se va instalando ese paquete en el RStudio, ¿sí? Entonces, la primera vez que entren van a copiar el código y van a instalarlo en RStudio, ¿sí? Van a tener todo este texto, le va a tomar un tiempito dependiendo de la capacidad que tenga su ordenador, ¿sí? Y luego, como dice aquí, una vez que hayan instalado todo, también tienen que instalar el DevTools, ¿sí? Que permite también hacer uso de ciertas funcionalidades de Bibliometrics, ¿ok? Entonces también, una vez que hayan hecho todo el proceso de instalación, como les dije, que esto haya compilado todo en R, una vez que haya compilado y que les indique que está check, que sí, que está todo instalado, tanto la librería de Bibliometrics como el DevTools, entonces, una vez listo, sí, ya podemos pasar a utilizar Bibliometrics en R, ¿ok? Pero los primeros dos pasos, la primera vez que abran RStudio, van a tener que hacer estos dos pasos iniciales. Luego ya directamente RStudio ya va a disponer de las librerías y por lo tanto, y de los paquetes, por lo tanto ya no van a tener que volver a cargar estos códigos. ¿Ok? Yo todos esos criterios, ¿sí? Todas esas observaciones les voy a pasar para que lo tengan también como una ayuda de memoria de cómo instalar DevTools y cómo instalar la biblioteca y los paquetes, de manera que lo tengan también a mano. ¿Ok? Entonces, suponiendo que ya hayan descargado R y RStudio, ya hayan descargado el paquete tal cual como ustedes ven aquí, si es que tal vez se pierden durante mi explicación, pueden volver a la página de Bibliometrics y en la sección Download les explica nuevamente todo cómo deben hacerlo. Copiar el código y pegarlo en RStudio, en la consola. Una vez que instalan el paquete de Bibliometrics, también tienen que instalar la versión más actualizada del DevTools en caso de que quieran hacer uso de todas las funcionalidades. Entonces, luego, una vez que ya haya sucedido todo eso, haya comprobado que está todo bien instalado, podemos entrar en Bibliometrics, ¿sí? Vamos a la librería y buscamos Bibliometrics, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ejecutamos ese código, nos va a decir que va a compilar. Una vez que está compilado, nos dice que para pasar a la interfaz web, tenemos que copiar este código, que es BiblioShiny, ¿ok? Y ejecutamos y automáticamente nos va a pasar a la interfaz web, que es la que vamos a ver aquí en pantalla, ¿ok? BiblioShiny, the Shiny App for Bibliometrics, ¿ok? Y es aquí donde nosotros vamos a trabajar nuestras bases de datos que creamos en la práctica anterior, ¿ok? Entonces, volviendo y recapitulando, ¿sí? Primeramente lo que tienen que hacer es, evidentemente, descargar R y RStudio en sus versiones más actuales, ¿ok? Tienen las direcciones, también les pasamos nosotros en las invitaciones, ¿ok? Pueden descargar ambos, tienen que descargar ambos programas. Una vez que lo hayan descargado, abren RStudio, solamente RStudio, y proceden a copiar los códigos que les mencioné, que están disponibles también aquí en la página de Bibliometrics, en la sección Download. Les explica cómo copiar los códigos para poder instalar la primera vez, ¿ok? Primeramente, instalar el paquete de Bibliometrics
y también instalar el DevTools, ¿ok? Tal cual como está acá, copian el código y lo pegan en RStudio y eso va a ir compilando, como ustedes ven aquí, va a ir compilando en la consola, ¿ok? Y una vez que todo esté instalado, sí allí van a empezar van a abrir la biblioteca, como ustedes ven aquí con el código que les puse aquí, library, entre paréntesis, bibliometrics, y también una vez que eso esté compilado y que efectivamente acá les salga este mensaje, copian el código biblioshiny, paréntesis, y les va a abrir automáticamente en el navegador, les va a abrir esta interfaz web, ¿ok? Bueno, entonces aquí es mucho más sencillo, ya no tenemos que estresarnos con los códigos, es mucho más intuitivo y nos facilita la vida un montón, ¿ok? Entonces, importante, ¿ok? Como recomendación, perdón, importante que cuando trabajemos en esta interfaz web, ustedes mantengan abierto el RStudio, ¿ok? Porque si bien nosotros vamos a estar trabajando en la interfaz web, también RStudio por detrás va a ir ejecutando los códigos que nosotros vayamos cargando, o sea, va a ir ejecutando los códigos que permiten obtener la información que nosotros estamos solicitando aquí en la interfaz web, ¿ok? Entonces eso es bastante importante, mantener abierto el RStudio mientras que estamos trabajando en la interfaz web, porque si lo cerramos, automáticamente también se va a cerrar aquí la interfaz web con la cual estamos trabajando. Bueno, entonces ustedes encuentran que en BiblioShiny ya un entorno mucho más intuitivo, tenemos una serie de opciones. Como dijimos, tenemos que cargar primero nuestra base de datos y que lo vamos a hacer en la parte de data y le damos importar o cargar documentos, ¿sí? Aquí nos va a abrir esta pantalla y lo que tenemos que hacer es ir a buscar esa base de datos que habíamos creado en la sección, en la parte práctica anterior, ¿ok? Entonces, primeramente le damos importar el documento en filas. El database o la base de datos que nosotros estamos utilizando, ¿cuál era? Era la base de datos de Scopus. Entonces, tenemos que buscar Scopus. Y luego vamos a buscar el archivo con el cual vamos a estar trabajando. Yo voy a buscar mi archivo que ya tenía guardado, ¿sí? Que es igual al que hicimos previamente y que le llamé COVID-19. ¿Se acuerdan? Que era la fusión de los más de 2.400 documentos científicos que hayamos seleccionado. Y luego le doy Start. Como se dan cuenta, cuanto más grande es la base de datos con la cual estamos trabajando, mayor tiempo tarda aquí en hacer la conversión de esos metadatos en información ya organizada. Ustedes ven aquí, terminó de compilar y ustedes ven, tienen todos los metadatos que representan algún tipo de información bibliográfica que puede ser analizada a través de la herramienta. El DOI, el autor, la revista, tenemos el tipo de enfoque, tenemos si es un artículo, un documento, una revisión o lo que sea. Tenemos, ya dije la revista, el idioma. Tenemos la base de datos, en este caso va a ser todo Scopus, ¿sí? Y así sucesivamente tienen muchas otras informaciones que fueron todos aquellos campos que habíamos seleccionado. ¿Se acuerdan? Que habíamos, cuando dábamos a descargar, aquí teníamos todas estas opciones y son todos estos datos lo que nosotros estamos encontrando ahora aquí en BiblioShiny. Y también, bueno, esto ustedes lo pueden, si quieren, lo pueden descargar o imprimir, ¿sí? Lo pueden filtrar, si es que quieren aplicar otros tipos de filtros también, ustedes aquí lo pueden filtrar nuevamente por tipo de documento. Si se dieron cuenta que descargaron otros documentos que no eran de su interés, también ustedes pueden aplicar el filtro ya aquí en BiblioShiny. En este caso, el rango de años que tenemos es muy corto porque eran publicaciones referente al COVID, entonces tal vez el año de publicación no es tan pertinente en este caso, pero para análisis o revisiones bibliométricas con un periodo de tiempo mucho más amplio podríamos aplicar filtros de año de publicación y también podemos filtrar por cantidad de citaciones.
¿Ok? Entonces, eso también es una de las alternativas que tenemos. Todo eso también yo le estoy colocando en la presentación, ¿sí? Cómo descargar las herramientas en R, los códigos que deben copiar y pegar en la consola de RStudio una vez que lo tengan instalado, cómo abrir finalmente la interfaz web y el entorno que les voy especificando cómo teníamos, cómo descargar, ¿sí? Importar en filas, acá tenemos que seleccionar Scopus, todo eso que le acabo de explicar también lo van a encontrar en la presentación que vamos a compartirle y también van a poder verlo luego en el video. Y finalmente lo que vamos a hacer es el análisis bibliométrico que nos va a permitir visualizar datos, ya sea de manera gráfica, como les coloco aquí, o de manera de tablas que vamos a hacer ahora en este momento. ¿Ok? Entonces, el dataset, para ver qué fue lo que descargamos finalmente, ¿sí? Entonces, podemos ir al detalle del dataset, o a lo que sería nuestra muestra de artículos y documentos científicos que hayamos elegido. Y vamos a encontrar, está cargando, tengan paciencia, son más de 2.400 documentos, ¿sí? Podemos acá ver el periodo de tiempo de esas publicaciones, las fuentes, los journals, las revistas, son 313. Los documentos, ¿se acuerdan? Que habíamos compilado para que sean más de 2.000 artículos. Evidentemente acá tenemos los más de 2.000 artículos. El porcentaje promedio de publicación. Las citaciones por documento. Acá vemos que los tipos de documentos que tenemos son artículos, paper de conferencia, revisión de conferencia, editoriales, serían las cartas al editor, notas, revisiones, el short survey y otros. Entonces tienen toda la descripción de todos los documentos que forman parte de esta muestra que nosotros construimos y generamos en Scopus. Todo el detalle lo tienen aquí dentro del dataset, el Main Information Dataset, que lo pueden encontrar aquí, que ya es una primera gran visión que ustedes tienen de esa muestra que acabamos de realizar en Scopus. En la publicación anual, bueno, en este caso, como les dije, no es tan pertinente todo lo que es el análisis de publicaciones en el tiempo porque todo se concentra en los últimos años, ¿sí? Porque es un tema bastante específico, el tema del COVID, del SARS-CoV-2, que, bueno, en este caso desde el 2019 hasta el 2021. Y esta caída, evidentemente, también está relacionada con que el 2021 todavía no está finalizado y probablemente sigan aumentando aquí las cantidades de publicaciones en el año 2021. En todo caso, tal vez lo que podríamos hacer es limitar solamente hasta publicaciones de 2020, pero eso ya depende, como les digo siempre, del tipo de análisis que quiera hacer cada autor, del alcance que está buscando, etcétera, etcétera. También podemos ver el promedio de citaciones por año, ¿sí? Cómo eso va aumentando o disminuyendo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Eso pueden hacerlo a partir de Bibliometrics. También otra gráfica muy interesante es el Tree-Field Plot, que es básicamente este mismo gráfico en donde lo que hacemos es seleccionar 3 parámetros. Por ejemplo, si queremos, primeramente en el medio queremos podemos poner los keywords o keyword plus. Los autores podemos poner a la izquierda. Autores, ok. Y en la derecha podemos poner las fuentes. Entonces, vamos a ver si nos genera. Ustedes, todos estos parámetros que están seleccionando, pueden ir ajustando de acuerdo a su preferencia, ¿verdad? En este caso, tenemos por un lado esta primera columna a la izquierda, que eran los autores, ¿sí? Ustedes ven aquí. En el medio tenemos las palabras claves mencionadas por los autores. Tal vez en algunos casos se repite, que es lo que ustedes ven aquí. Estas son las palabras claves que más se repiten dentro de estos 20 autores que está seleccionando la muestra. Y aquí tenemos las revistas que están vinculadas nuevamente a esos autores y a esas palabras claves. Aquí ya depende mucho de la creatividad que tenga cada uno de los autores para armar su gráfico, ¿verdad? De acuerdo a lo que considera que es más pertinente para exponer dentro de su publicación o dentro de su artículo.
Evidentemente, es una herramienta bastante visual, pero independientemente de eso, tenemos que ver la manera que realmente exprese la información que queremos representar. No simplemente hacer el gráfico porque es muy lindo y tiene muchas flechas, ¿ok? Entonces, es importante, nuevamente, el criterio del autor para definir los parámetros, la cantidad de estos parámetros y el por qué quiere aplicar estos filtros, ¿sí? Bueno, luego pasamos a las fuentes. Okay, dentro de fuentes podemos ver las fuentes más relevantes. Pueden ser las 20 más relevantes o las 30 o las 40. Ustedes pueden cambiar esto aquí. Y nuevamente les va a dar un resumen. Estas son las fuentes, que son las revistas, los journals. Y nuevamente en función al número de documentos que tienen publicados. ¿Ok? Esto lo pueden descargar a sí mismo como imagen. ¿Sí? Como ustedes tienen aquí la opción de descargarlo como imagen PNG. O también pueden descargarlo como una tabla. ¿Sí? En donde está descrito la cantidad de artículos por cada una de esas revistas. Y nuevamente pueden copiar, descargar como CSV, Excel, PDF o imprimirlo. Ya depende del uso que quiera dar cada uno de los investigadores, de los autores. También podemos ver los documentos citados localmente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estos criterios de la cantidad de fuentes ya depende. A veces queremos ver solamente el top 10, ¿verdad? Entonces vamos a los top 10 de documentos citados, más citados. Y acá tenemos, acá nuevamente, y algo que es importante, que también lo resalta Bibliometrics en su página oficial, es que cuando tenemos una base de datos muy grande, normalmente eso también va a requerir que tengamos que depurar esa base de datos. Ustedes ven aquí que una de las fuentes más citadas es NA. Evidentemente aquí el programa no está reconociendo o no está bien ubicado ese parámetro dentro de esa base de datos, por lo que hay que ir a la base de datos y depurar esto. También acá hay una fuente que señala 2020. Evidentemente algo está arrastrando de la base de datos que no corresponde y que requiere una limpieza de esa base de datos. Evidentemente, como le dije, evidentemente la herramienta Bibliometrics es de gran utilidad, pero eso no significa que no tengamos que depurar también nuestra base de datos en caso de ser necesario. Podría darse el caso, y vamos a ver luego, creo que en esta base de datos se va a dar, que hay artículos que son nombrados de diferentes maneras en los diferentes documentos. Entonces, el programa no reconoce esas pequeñas diferencias y los considera como documentos individuales. Entonces, ese tipo de aspectos también hay que limpiarlo en la base de datos previo a tal vez trabajar ya directamente aquí sobre Bibliometrics. Pero bueno, eso es trabajos posteriores, que ya es un gran avance haber generado la base de datos y bueno, luego hay que pasar al proceso de limpieza y depuración de esa base de datos. El Bradford Law, que les dije que lo que le permite es identificar cuáles son las revistas que incorporan el core o el núcleo de las publicaciones más importantes dentro del tema que estamos analizando. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo, no me voy a detener mucho en este tipo de análisis, que son mucho más puntuales, que requieren que hay una fórmula matemática por detrás que permite analizar justamente cómo se llegan a estos resultados, pero si es del interés de ustedes, yo les recomiendo, dentro de la página de Bibliometrics, ustedes pueden ir a la parte de descarga, perdón, de documentos, y hay un tutorial, ¿sí? Un tutorial, slides, donde les va explicando por lo menos las partes básicas de lo que es la generación y la interpretación de cada uno de estos indicadores que yo les estoy mostrando rápidamente ahora, pero que son fundamentales dependiendo del tipo de análisis que ustedes vayan haciendo. Entonces ustedes van a encontrar unas diapositivas como estas, justamente como ustedes ven aquí, BiblioShiny para personas que no entienden de programación o de códigos, que es bastante práctico, bastante intuitivo, pero más allá de todos los gráficos y análisis que podamos hacer aquí, es importante también el aspecto de la interpretación de los resultados, que evidentemente también está bastante vinculado con que la base de datos que acabamos de descargar esté depurado y correctamente descargado. Bueno, aquí nuevamente, como les mencioné, pueden descargar el artículo, el gráfico
tal cual, o pueden descargar la tabla a partir de la cual se está construyendo ese gráfico sobre, en este caso, sobre la ley de Bradford. ¿Okay? También podemos ver el análisis de impacto, ya sea el H-index, el G-index, el índice G o el índice M, ¿okay? O el número de citaciones. Todo esto también ustedes lo pueden parametrizar dependiendo de el índice que ustedes consideran que es más pertinente para su investigación. ¿Okay? Entonces eso también, como siempre les reitero, puede ser bastante tedioso, que les esté repitiendo varias veces, pero todos estos parámetros dependen nuevamente, y filtros dependen del tipo de investigación que están haciendo ustedes. ¿Okay? Entonces acá podemos ver el índice H por tipo de revista. ¿Sí? Acá la revista Neurología tiene un índice H igual a 8, la revista de Cardiología tiene un índice H igual a 7 y así sucesivamente. Independientemente de esto, también, bueno, como les dije, hay que analizar si podemos hacer comparación entre distintas áreas de la ciencia o no, de lo que era la propia particularidad que existe dependiendo del tipo de ciencia, etcétera, etcétera, que requiere no solamente el gráfico, sino también de un trabajo de reflexión y de análisis mucho más profundo. Y la dinámica también pueden analizarlo, de cómo van avanzando lo que son las publicaciones a lo largo del tiempo por número de fuentes. Entonces, también este tipo de gráficos, dependiendo del conteo de publicaciones y de cómo va avanzando, pueden representarlo aquí. Vemos que todo está bajando hacia el 2021 porque, como les dije, 2021 todavía no acabó. Probablemente esta tendencia se mantenga al alza en el 2021 al finalizado el año. También tenemos índices o métricas de autores, que podemos ver los autores más relevantes. Nuevamente ustedes ven aquí, vemos que el autor más relevante, evidentemente hay algún error en la base de datos que hay que limpiar. También aquí probablemente. Y nuevamente hay que analizar si es coherente los datos que nos va arrojando Bibliometrics. Entonces, en primera instancia, ver las métricas y ver si los resultados son coherentes, si no hay algún error tal vez dentro de los resultados, para luego pasar al proceso de limpieza y depuración de la base de datos. Pero, nuevamente, ustedes tienen todas las opciones, descarga de gráfico y de las tablas, dependiendo del tipo de uso que ustedes quieran darlo, ¿verdad? Nuevamente, si ustedes tal vez no están contentos con los gráficos que les da o los análisis que le da Bibliometric, ustedes pueden descargar el CSV o el Excel y trabajarlo ustedes independientemente en su programa de análisis de preferencia. ¿Okay? Entonces también tienen esa libertad. Después también podemos ver las afiliaciones más relevantes, ¿sí? Las universidades, digamos los institutos que poseen la mayor cantidad de publicaciones. Entonces acá podemos ver una lista. En este caso parece que no se repite ninguna. Aparentemente no hay un error en nuestra base de datos. Y podemos descargar un tipo de gráfico o podemos también descargar un tipo de tabla por número de artículos, etc. También podemos ver por país. Acá vemos MSP es de múltiples países y ese es el SCP es de un solo país, Single Country Publication, creo que era la P. Entonces vemos que España es el que tiene mayor colaboración con otros países para la publicación de artículos, de documentos, mientras que hay otros países que su colaboración en la publicación de artículos es nula tal vez. En este caso China, acá nos figura que tal vez es 0. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos filtrado solamente documentos en español, ¿verdad? Tal vez en inglés sí presente una mayor cantidad de publicaciones y también una mayor cantidad de colaboraciones con otros países. Entonces también, como les digo, no solamente centrarse en el resultado, sino en la interpretación y por qué obtenemos esos resultados. Porque todo esto depende justamente de los filtros que aplicamos en nuestra búsqueda parametrizada en Scopus, ¿ok? Entonces, siempre hay que analizarlo desde un punto de vista global, considerando todos estos aspectos que les mencioné. Y podemos ver también los países más citados. También podemos ver por número de citación. Evidentemente, todas aquellas publicaciones en idioma español. Evidentemente, vemos que España es el que tiene mayor número de citaciones. México, Colombia, etcétera, etcétera. También podemos analizar los documentos, las referencias más citadas. ¿Okay? Solamente para mostrarles rápidamente
todas las funcionalidades que pueden obtener mediante Bibliometrics. Acá, por ejemplo, se da lo que les mencioné. Acá vemos que Juan, tal vez son una publicación de origen asiático, ¿verdad? Es que se repite. Entonces, esto probablemente está vinculado a que la base de datos hay pequeña diferencia en la forma en que se nombró el artículo y lo está nombrando de manera distinta, como si fueran dos artículos distintos, pero en realidad son uno solo. Entonces, para esto, para solucionar esto, hay que ver, de trabajar en la base de datos para depurar esos pequeños errores que pudiesen existir. ¿Ok? Pero eso solamente lo vamos a saber una vez que estemos trabajando primeramente aquí y luego podemos anotar todas esas particularidades y pasar a la depuración de la base de datos. Las palabras más frecuentes también podemos analizarlas en modo de tabla, ¿sí? Acá buscó las palabras claves, pero a partir de un algoritmo que se llama Keyword Plus, que no son las palabras claves del autor, sino palabras claves que va buscando el algoritmo, que son las que más se están mencionando. También podemos bajarlo en tipo de tabla por las ocurrencias. Otro formato también sería la nube de palabras. Si buscamos en las palabras del autor, palabras claves del autor, vemos que evidentemente COVID-19 es la que más se cita porque es la palabra clave que hayamos también filtrado en nuestra búsqueda en Scopus. Podemos también hacer el Trimap, a ver, donde vemos nuevamente por porcentaje de ocurrencia de cuántas veces se está citando esa palabra dentro de las palabras claves. Entonces también nos hace este tipo de gráfico. También podemos hacer el análisis de estructura. Esto ya, todo lo que es estructura conceptual, intelectual y social, como vemos aquí, está muy relacionado con lo que es la teoría de redes, que también es otro mundo aparte, donde la herramienta nos permite hacer uso de múltiples opciones, como ser la normalización de los datos, el tipo de algoritmo de clusterización. Entonces, evidentemente, para profundizar mucho más en estos temas, ya depende mucho del interés que tengan cada uno de ustedes en ver cuál es el algoritmo de clusterización que más les conviene para el tipo de búsqueda, la técnica de normalización que más se adecua al tipo de trabajo que están realizando, pero sepan que tienen muchas variables, muchas alternativas dentro de la misma herramienta. Aquí también les permite grabar la red, ¿sí? Vamos a ver si puedo generar. El mapa se genera por detrás, está trabajando también con un software que se llama Payek, que es de visualización de datos. Entonces nos permite guardar el archivo en ese formato. Y bueno, el archivo es bastante pesado, entonces tarda un poquito más en generar aquí el mapa y la red, pero tal vez con las bases de datos con las que ustedes trabajen va a ser mucho más accesible. Voy a tratar de avanzar por cuestiones de tiempo, creo que me queda un tiempito más. Me gustaría mostrarles. Ahí pues. Bueno, el índice de cositaciones también se puede generar en la red. Pero bueno, esto ya también depende mucho de... Acá se genera una red y la clusterización correspondiente entre la red de cositaciones, ¿verdad? Entonces, aparentemente nos creó 3 clústeres con los distintos colores y bueno, después tenemos que analizar cómo se realizó la clusterización, por qué se aplicó eso, pero vemos que están los autores y están agrupados de acuerdo a la red de cositaciones que se encuentran entre los documentos de cada uno de ellos, ¿ok? Y también tienen el índice de estructura social de todo lo que es la colaboración, la red de colaboraciones, ¿sí? Que también vemos que tenemos tanto las opciones de cómo hacer, qué técnica vamos a utilizar para la generación de esta red de interacciones y también qué alternativa vamos a utilizar para la clusterización que ustedes ven aquí, ¿ok? También en el manual que les mencioné, sí, que está aquí en Documents, Slides, van a encontrar también una explicación básica sobre cada una de esas técnicas de clusterización y de generación de las redes, pero para profundizar, si es que lo van a utilizar tal vez en una publicación científica,
tal vez deban avanzar con una lectura mucho más profunda. Acá vemos que hay también algún error en nuestra base de datos que, como les dije, hay que limpiarla. Y también, bueno, si queremos saber en la colaboración a nivel mundial, también podemos encontrarlo aquí a nivel de mapa, de cuáles son los países que tienen mayor cantidad de publicaciones y cómo esos países están relacionados con otros países para las publicaciones que están realizando, que es mucho más gráfico, ¿ok? Los países que están más en oscuro son los que tienen mayor número de publicaciones, y los que son más claros tienen menor número de publicaciones, ¿ok? Entonces, un mapa que se genera a partir de la muestra. Bueno, tengo un poco de tiempo para mostrarle también, antes de cerrar, ¿sí? Rápidamente nada más, el BIOS Viewer, ¿ok? Esto ustedes lo tienen disponible en la web. Es un programa de acceso abierto, muy similar a lo que hicimos en BiblioShiny, en las redes, solamente que también es una de las herramientas que se utilizan mucho en las publicaciones científicas de análisis de redes. Ustedes pueden entrar aquí a biosviewer.com y pueden descargar aquí en la opción de descarga. Entran y pueden descargar el programa, es gratuito. Es libre, pero no es de código abierto, o sea, es un producto enlatado, ¿sí? Que te da ciertas opciones y que uno puede, a partir de ellas, trabajar la visualización de redes bibliométricas. Yo quería simplemente mostrarles, de ser posible, a ver, los ejemplos. Tal vez ir con este ejemplo de medicina, a ver si estaba por aquí, OpenMap. Entonces, simplemente mostrarles rápidamente este ejemplo porque creo que no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Pero esta herramienta, personalmente no la utilizo mucho porque tiene muchas dificultades para trabajar con la base de datos de Scopus, ¿sí? De hecho, la herramienta misma menciona que, de ser posible, recomienda trabajar con Web of Science. No obstante, si quieres trabajar con Scopus, en las opciones que hacemos para descargar la base de datos, tenemos que buscar la mínima cantidad de alternativas o de metadata. En este cuadro, cuando trabajemos con BIOS Viewer, tenemos que tal vez trabajar solamente con estos datos mínimos, ¿sí? Y reducirlo al máximo para que nos pueda leer. De lo contrario, surgen errores en la herramienta que de hecho se mencionan en la página oficial. Entonces, ustedes van a encontrar algo similar a esto en BIOS Viewer. Una de las utilidades que tal vez más se resaltan en las publicaciones es su herramienta para visualización de densidades, ¿verdad? Donde se encuentran los focos de análisis en estas palabras claves o áreas de la ciencia, dependiendo del tipo de criterio que vayamos utilizando de filtro, y podemos aplicar un filtro en donde nos muestra dónde están las áreas de calor, digamos, las palabras claves que más se utilizan o las áreas de la ciencia que más se estudian. Y ustedes pueden ver aquí todo lo que está marcado con un rojo más fuerte son palabras o áreas que se están estudiando o que tienen mayor cantidad de citaciones en este caso particular. ¿Ok? Esas son algunas de las herramientas. También permite el overlay. Okay. Aquí, por ejemplo, podemos ver por cada nodo representa una palabra clave o algún área de la ciencia que estamos estudiando. Aquí parece que el análisis que está aplicando es por palabra clave, pero podríamos utilizar que cada nodo sea una revista científica para saber cuáles son las revistas científicas que tienen mayor número de citaciones, y también cuál es el número de citaciones podría representarse por el tamaño del nodo, y el índice de impacto podría representarse por la intensidad del color. ¿Ok? Cuando más cercano al azul esté, menor impacto, y cuando más cercano al amarillo, mayor índice de impacto tenga esa revista o publicación. Entonces, la herramienta permite de manera bastante estética hacer una visual de las redes bibliométricas, pero por otra parte, como les menciono, tiene muchas dificultades todavía para trabajar con ciertas bases de datos como es la de Scopus. Entonces,
Sí, es una muy buena herramienta, pero tiene sus dificultades que por el momento yo no las recomendaría si es que no están en condiciones de depurar su base de datos, de buscar las alternativas para descargar una base de datos que pudiese trabajarse en Scopus, perdón, a partir de Scopus en esta herramienta BIOS Viewer. Pero sepan de que es una herramienta que en la literatura, principalmente inglesa, se está utilizando mucho para lo que es revisión de la literatura y para justamente visualizar estas redes bibliométricas. ¿Ok? Tenía algunos ejemplos para hacerlo, pero les voy a dejar en el anexo, ¿sí? Cualquier duda también les voy a compartir. Y finalmente, antes de cerrar la presentación, me quedan unos minutos más. Sí, quisiera compartir con ustedes la parte final, que también considero que es importante, más allá del análisis y de las herramientas que les propuse, mencionarles que además de descargar la base de datos, trabajarlo en el análisis bibliométrico, cuando tengamos que pasar a la sistematización de los datos, es importante justamente seguir un proceso que sea sistematizado, ¿sí? Acá les explico en la diapositiva una de las recomendaciones. Esto no es una ciencia exacta, se basa mucho en la experiencia, en el error que vamos obteniendo en nuestro día a día. Pero acá unas recomendaciones de cómo dar una lectura básica primeramente de las secciones claves, el título, las palabras claves y el resumen. Luego, tal vez en una segunda lectura, si es que pasa este primer filtro, tal vez pasar al siguiente paso de estudiar o leer las evidencias, la metodología, si es replicable o no para el caso que estamos queriendo aplicar nosotros. Y también es muy importante las limitaciones, ¿verdad? Que pudiese tener y si esas limitaciones afectarían su consideración para la investigación que estamos haciendo. Finalmente, podríamos dar la lectura si pasa nuevamente el filtro, pasar al análisis de los datos y resultados, ver la relación que pudiese tener con nuestra propia investigación y finalmente resumir en nuestra ficha el resumen sintético de los comentarios, ideas principales y demás. Como les digo, esto no es una ciencia exacta, no hay una receta única, pero es una recomendación a partir de la experiencia corta experiencia que he tenido. Entonces, esta es otra, simplemente un bosquejo, un diagrama de cómo sería lo que acabamos de hacer. Hicimos la búsqueda en Scopus, aplicamos criterios de búsqueda, ¿sí? Algunos artículos fueron rechazados, otros pasaron. Sobre esa base de datos, nuevamente tenemos que dar lectura a esa base de datos final que tenemos para ver si son pertinentes o no. Ahí podríamos analizar de acuerdo si se adecua a la teoría que estamos queriendo aplicar, o la metodología, o los resultados. Aquí pueden ir agregándose X criterios para nuevamente filtrar los documentos. Y finalmente, si pasan todos los filtros, pasarían a la etapa de procesamiento, que sería hacer el resumen de los puntos más importantes y considerarlo para lo que sería la literatura que vamos a estar utilizando en nuestra investigación. Entonces, finalmente, existen muchas maneras de sistematizar todos estos datos. Lo que antes lo teníamos como en las cartulinas, en nuestras fichas bibliográficas, hoy podemos hacerlo todo de manera digital. Podríamos, como dijimos, tenemos que tener documentado el camino de las búsquedas que hicimos en Scopus, por ejemplo, los criterios de inclusión, exclusión, los operadores booleanos, las palabras claves, por qué esas palabras claves, por qué no otras. Todo eso tiene que estar documentado en todas las búsquedas que fuimos haciendo, de manera que también se cumpla ese criterio de replicabilidad de nuestra investigación. También podemos determinar o detallar esos criterios de inclusión, exclusión. ¿Se acuerdan? Que elegimos, en nuestro caso, eran bastante básicos. Elegimos publicaciones en el periodo de los años 2019 a 2021. Elegimos que fuesen solamente en idioma español. Y bueno, en el caso particular de cada uno de ustedes, le tocará detallar cuáles fueron esos criterios de inclusión y de exclusión que aplicaron para su investigación. Esto también va a servir para el análisis y la evaluación de su investigación. Luego pueden hacerlo por ámbito geográfico, solamente si consideraron como criterio de exclusión solamente países latinoamericanos o solamente países de Europa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso también lo pueden documentar de manera que quede como parte de esa revisión exhaustiva y sistemática que hicieron de la literatura. Luego pueden hacer los gráficos a partir de Bibliometrics o a partir de un Excel, si ustedes lo quieren hacer, ya depende de cada uno.
Y estas son las distintas métricas que ya habíamos visto en Bibliometrics, que pueden hacerlo ya sea ustedes descargar de Bibliometrics el CSV, el Excel, y hacerlo como ustedes lo consideran más apropiado, o directamente descargarlo de la herramienta de análisis Bibliometrics que habíamos utilizado. Finalmente pueden hacer su matriz, donde van a tener todos sus artículos. Todos estos datos ya lo habíamos visto, podemos descargarlo de Bibliometrics, ¿sí? Y lo que sí van a tener que ir agregando, si consideran pertinentes, son los datos principales, la metodología utilizada, los objetivos, algunas definiciones que ustedes consideran importantes de palabras claves que se mencionan en cada una de las publicaciones. Esto ya surge como resultado de la lectura crítica y comprensiva que ustedes van a dar a cada uno de los artículos que forman parte de su base de datos final para su investigación. Yo había dejado esta etapa para las preguntas y respuestas, entonces abro el micrófono por si alguien quiera hacer una consulta. Lastimosamente tenemos el tiempo muy cortito, pero espero que haya sido realmente de interés para ustedes. Entonces, yo estoy a disposición. Tienen aquí mis datos, ¿sí? Tienen mi correo electrónico. Pueden encontrarme también en LinkedIn. Y les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy, de manera numerosa. Realmente encontramos bastante interés de todos ustedes en la participación el día de hoy. Y estamos a disposición para cualquier duda o consulta que pudiesen tener. Clara, Juanjo, yo no sé si no pude dar lectura, veo que hay muchos mensajes en el chat. También tienen aquí en la diapositiva algunas informaciones de la institución, con lo que serían las próximas etapas. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, tal vez no pueda responder a todas sus preguntas, pero aquellas preguntas que se encuentran en el chat vamos a tratar de compilarlas y las respuestas, las preguntas más frecuentes las vamos a estar respondiendo a partir de un correo electrónico en donde trataré de evacuar todas sus consultas de manera general y que todos se puedan beneficiar también de esas respuestas. Bueno, creo que estamos sobre la hora. Como les dije, nuevamente les reitero, estamos a disposición en caso de que tengan dudas o consultas complementarias, tienen nuestros datos, ¿sí? Este es mi correo electrónico y estaremos en los próximos días enviando el certificado correspondiente para aquellas personas que participaron y también me comprometo a responder esas preguntas que surgieron hoy, que están en el chat probablemente, y les voy a estar respondiendo a partir de un correo electrónico que también se va a ir con estos certificados y demás informaciones complementarias. De mi parte, muchísimas gracias. Antes de despedirme, me gustaría saber si pudiesen todos compartir sus cámaras, ¿sí? Para hacer una foto grupal. Entonces, les agradecería muchísimo nuevamente su participación. Ahí Juanjo va a estar compartiendo tal vez la galería, va a sacar las fotos. Espero que haya sido de su gusto. Si tienen preguntas particulares, también mi correo electrónico está abierto para cualquier pregunta particular. Si tienen cualquier duda o consulta, estamos a disposición. En las próximas semanas también van a haber otros talleres de Instituto de Desarrollo vinculados con este proyecto de investigación. Entonces también les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar compartiendo las invitaciones. Y bueno, más que un gusto, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido su gusto y les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego. Profe, ahora hacemos Sí. la foto un ratito. Sí, ahí va a tomar Juanjo la foto. Sí, y vamos con la pantalla 1, ahora pantalla 2. Y la última. Ahí ya está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.